Comencemos la palabra con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, lleno de amor y gracia, gracias por estar juntos siempre y cuidarnos. Tú nos amas y nos salvaste. Y nos diste esta iglesia para que podamos estar juntos contigo y escuchar bien la palabra para que podamos crecer. Y nos utilizaste en tu gloria. Por favor, ayúdanos a que podamos cuidar bien a los niños que tú nos encomendaste. Y que también esos niños puedan crecer bien en tu palabra y puedan ser buenos obreros para ti. Hoy también queremos escuchar bien tu palabra que nos has preparado. Hasta la hora que termine la palabra, por favor, acompáñanos y oramos en el nombre de Jesús que amamos. Amén. Veamos Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Empezaré a leer desde el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El tema de hoy es el anticristo. La Biblia registra claramente acerca del anticristo. Y aunque aún no ha sido revelada la verdadera forma del anticristo, en un futuro cercano el anticristo aparecerá. De esta manera, junto con el libro de Apocalipsis, tenemos que leer el libro de Daniel. Vamos a leerlo hoy. El capítulo 13 de Apocalipsis, por favor, márquenlo ahora. Y vayamos al Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8. Leo yo, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, en Daniel capítulo 7, versículo 8, hay profecías que expresan acerca del anticristo. Entonces, si miramos el capítulo 7 de Daniel, comenzando desde el versículo 1, del mar salen 4 bestias. Y de las 4 bestias aparece un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño puede verse representado como el anticristo. Y este cuerno, en el libro de Daniel capítulo 7, está conectado con otros contenidos. Creo que ya hemos oído hablar acerca de las 4 bestias que aparecen en los versículos 1 al 7, a través de otras palabras también. Las 4 bestias aparecen en la historia humana, y se trata de los 4 imperios, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Está conectado esto con el versículo 8. Entonces esto está muy claro, digamos. También es que este anticristo aparecerá en esta tierra con gran poder político, gran poder y habilidad. Pero aquí, en el capítulo 7 de Daniel, cuando vemos el versículo 4, la apariencia de la bestia es un león, y en el versículo 5, de un oso. En el versículo 6, leopardo, y en el 7 aparece de una forma absolutamente sorprendente.
pero gradualmente, cuando leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, es parecido a un leopardo y tiene patas de oso. Tiene boca de león y por último, el anticristo es una gran bestia que es criada por un dragón y sale del mar y este mar se refiere al mundo. Entonces aparece una bestia grande y la apariencia de la bestia tiene cuerpo de leopardo y los pies de oso y la boca de un león. Esto representa los puntos más fuertes de los imperios y hegemonías mundiales. Entonces, ¿cuál es la cosa más fuerte? Leopardo. Para un leopardo es el cuerpo. Es un cuerpo ágil y el oso, para el oso tiene patas fuertes y el león tiene una boca muy fuerte. Probablemente aparecerá de una forma muy poderosa. Entonces, cuando vemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, estará sentado en el templo y él dirá que es Dios. Entonces, al ser muy fuerte y capaz, aunque diga que es Dios, la gente obedecerá. Así de poderoso es. Y este anticristo aparecerá en este mundo. No solamente aparece, sino que su gobierno también está registrado en la Biblia. La apariencia de su dominación es enorme también. De hecho, el principal enemigo del anticristo serán los 144.000 que aparecen en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis capítulo 13 también aparece este anticristo. Y aparece su falso profeta y para que él sea idolatrado y con eso hará que la gente reciba la marca. Y los que no reciban la marca hasta el final, ¿qué pasará con ellos? Serán brutalmente masacrados. El periodo del evento está registrado en la Biblia también. Si miramos el capítulo 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando aquí? Estamos hablando de un año. 1 año, 2 años, medio año, 3 años y medio. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí habla de anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí se refiere a la última parte de la semana. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para que Anticristo aparezca y establezca un pacto único, la mitad del cual prohibirá absolutamente los sacrificios y ofrendas. Es decir, será prohibido alabar a Dios. Vendrá una era. Esta era dura 3 años y medio en primer lugar, que es de preparación. Y después de eso, la Biblia dice que el periodo de 3 años y medio posteriores será de un gobierno muy fuerte. Y por tanto el mundo entero tendrá 3 años y medio muy doloroso a causa del anticristo. Por supuesto, ahora los cristianos salvos no estaremos más en este mundo. Pero para los creyentes judíos restantes es un tiempo de persecución muy fuerte. Y finalmente, en un tiempo de martirio, serán todos asesinados. Pero lo importante es, eso realmente puede suceder porque los judíos estaban esperando al Mesías. Eso es ya que aún había una parte de ellos que seguía esperando al Mesías. Si vemos San Juan capítulo 1, es un versículo muy importante. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 11, es un versículo que mucha gente suele mirar. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a Israel, a la tierra de Judea. Pero cuando Jesús vino a la tierra de Israel, los judíos no aceptaron a Jesús. Al final mataron a Jesús y lo clavaron en la cruz. ¿Y qué pasó después?
Vamos a ver ahora San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 43. 5, 43. Leo yo. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, el Señor dijo que este pueblo no lo aceptaría, pero un día, cuando vuelva en su verdadera forma, sucederá algo extraño en la tierra de Judea. Quienes rechazaban a este nuevo supuesto Mesías serán los cristianos salvos, ya que sabemos que Él es el anticristo. Por eso, todos serán asesinados al final. Pero es importante saber qué significa esto. Después de todo, los judíos salvos que fueron asesinados en la tierra de Israel, después de eso el mundo caerá completamente en las manos del diablo. ¿Ocurrirá eso realmente? Eso no es cierto. Al final, después de completar el tiempo de salvación que Dios concedió a los judíos y cumpliendo su promesa, lo que dará a este mundo entonces es el juicio, no caer en las manos del diablo. Si miramos Apocalipsis capítulo 6, hay una palabra importante que nos toca el corazón. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Miremos Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Para entonces el mundo está en el reino del diablo. Y hay muchos que lo siguen. Y dijo que un Dios juzgará esta tierra un día. Y ese juicio será realidad. Pero hasta que ese juicio se haga realidad, las personas que esperan ese juicio estarán muy impacientes. Por supuesto, muchos de ellos necesitan ser salvos. Pero al final lo que queremos es el juicio final del mundo, del diablo, ¿no? Para vengarnos. Qué bueno sería entonces, ¿no? Si lo pensamos detenidamente, cuando veamos los demonios cayendo al infierno, será muy refrescante. Es una escena tan placentera, algo que probablemente no lo habremos visto antes. Ese día perderemos 10 kilos de peso y parece que habrá una sensación increíble de placer. Ese sentimiento será realidad seguramente. Entonces el diablo sabe que no le queda mucho tiempo en esta tierra. Por eso bajará a esta tierra y hará grandes cosas para convertirse en un semidios. Y al final del trabajo llegará un momento en que Dios finalmente revelará el plan original y desplegará todo, según su plan. Ese momento Dios restaura todo. Pero no es solamente el diablo, sino también el anticristo. Ese anticristo, sino también el profeta que lo sirve, han sido puestos por el diablo. Y también todos los que siguen a ese falso profeta, por tanto, serán finalmente juzgados. Entonces, si miramos el capítulo 14 del Apocalipsis, veamos Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, aquellos que fueron salvos, es decir, aquellos que no recibieron la marca, con la destrucción del anticristo en aquel tiempo y sus falsos profetas del anticristo, todos los que se rindieron ante él eventualmente serán juzgados e irán al eterno infierno. Es lo último que pasará. Entonces la Biblia dice que el anticristo habla claramente de su apariencia. El anticristo es muy muy fuerte.
De hecho, si lo imaginamos, no podemos pensar en cuán fuerte es, porque tenemos un rango de imaginación. Pero, ¿cuán poderoso será? Más o menos. De todos modos, creo que aparecería de una forma muy grande y poderosa para gobernar este mundo entero. En realidad, si miramos estos días, los tiempos, decimos que Estados Unidos es el país más poderoso, ¿no? Pero no lo es en verdad porque es incapaz de dominar todo el mundo. Y si se unen Estados Unidos y China, sería el país más fuerte. Es muy rico también, ¿no? En diversidad. Pero no pueden gobernar todo el mundo que es rebelde, como si fuera un país, ya que son diferentes culturas, etc. Si se trata de gobernarlos a la fuerza, pensamos en cuán fuerte sería, ¿no? ¿Cuán fuerte tendría que ser? Está fuera de todo alcance de pensamiento. De todos modos, no lo sabemos, pero dentro de la autoridad más poderosa dada por el diablo, ese poder del anticristo realmente será real. Pero lo importante es que ese poder no dura mucho, como mucho 3 años y medio. Y después de que pase ese tiempo, finalmente perecen los falsos profetas y el anticristo. Entonces aparecerá entonces el juicio de Dios y serán todos juzgados. Y con ese juicio se destruirá al anticristo. Y el juicio que deseamos del diablo realmente ocurrirá en esta tierra. Y eso debe realizarse en un periodo de tiempo muy corto. Él nos dice eso. Incluso la Biblia nos habla de ese anticristo. Hay también un modelo del que está basado el anticristo. Y ese modelo que está basado es Nemrod. Nemrod aparece en el capítulo 10 de Génesis. Se dice que Nemrod fue el primer poderoso de la tierra. Fue alguien muy destacado. Por eso delante de Dios fue una persona curiosa. Él fue un cazador inusual y también fue un soldado en el pasado. Fue una persona muy fuerte en su época. Entonces este Nimrod tenía muchísimo poder y posiblemente utilizando su gran poder y también su discurso, convenció a la gente en Sinar para construir la Torre de Babel, la torre muy alta. De hecho, no es una tarea fácil, pero como tenía tanto poder, pudo construir una gran torre. Y una cosa más, pero Dios intervino en ese momento y esparció a todo el mundo. Y eventualmente su poder colapsó y toda su obra fue rota. Además, tenemos también más representaciones de Anticristo en la Biblia. Otra persona que aparece en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 8, se llama Epífanes de Antioquía. Si vemos el capítulo 8 de Daniel, aquí, capítulo 8 de Daniel, aparece una persona que se puede decir que es un tipo de anticristo en su época. Aquí en el capítulo 8 del Daniel, si vemos los versículos 1 al 8, hay una profecía del carnero y del macho cabrío. Daniel contempla esta imagen y del carnero habla de las naciones Medos y Persia. Entonces tiene 2 cuernos y uno de los 2 cuernos es más largo. El cuerno largo es el que salió más tarde. Entonces, al principio, los medos toman la iniciativa y construyen un imperio, pero eventualmente, posteriormente, Persia se fusiona con los medos y se forma un país llamado Persia. Formó un imperio muy grande. Habla en Daniel capítulo 8, versículo 3. Veamos Daniel capítulo 8, versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces, esto es la historia de Persia. Lo muestra tal como es. Pero de repente aparece allí un macho cabrío que aparece en el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra.
Entonces, ¿dónde está el oeste de Medo y Persia? Ese es Grecia, Europa. El macho cabrío viene del occidente y vagaba por toda la faz de la tierra, pero no tocó la tierra. Era tan rápido que no podía tocar la tierra. Entonces, cuando Alejandro Magno unificó el imperio, pudo unificar un imperio muy rápidamente, ¿no? Y muy grande. Entonces se mostró igual, con esta cabra corriendo rápido, entonces no se pudo alcanzar. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno entre sus ojos, que era muy grande. Entonces ese cuerno habla de Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno, como dice en el versículo 8, y el macho cabrío engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza conquistó el imperio y ahora se ha convertido en un gran imperio. Pero su gran cuerno se rompió y murió, muy joven, como Alejandro Magno. Fue quebrantado y en su lugar salió otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, estos 4 cuernos forman 4 dinastías. Versículo 9. Y de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, de los 4 cuernos salió otro cuerno. Pero ese cuerno lo que muestra es que aparece un cuerno pequeño que se dirige hacia el sur, oriente y la tierra gloriosa. La tierra gloriosa se refiere a Jerusalén. La dinastía, que luego se extiende con su gran poder en la tierra de Judá, es la dinastía seleucida centrada en Siria, en el norte de Israel. Ese hombre se encargó de destruir a Israel e incitar la idolatría. Se llama Epífanes Antíoco. Entonces, ese pequeño cuerno mencionado aquí se refiere a Epífanes Antíoco. Esa persona es el modelo del anticristo. Entonces, en el versículo 11 dice esto: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Se opusieron a Dios, por lo que él fue quitado del continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y así pasó. Una de las cosas que hizo Antíoco Epífanes en Israel cuando fue a Jerusalén fue abolir a todos los sacerdotes de tradicional y puso a los sacerdotes falsos, idólatras. Abolió todo el sacrificio, ¿no? Entonces abolió la ley del sábado también. Y la ley, el libro de la ley, los escritos de los profetas, es decir, la Biblia que leemos, copias de estas Biblias fueron tomadas y quemadas. Antíoco, esta persona, hizo todas estas cosas. Y en su lugar ofreció sangre de cerdo, sangre de animales impuros. Rociaron el templo con sangre de cerdo y ofrecieron sacrificios con el cerdo y erigieron ídolos en el templo. E hicieron cosas tales como masacrar a los judíos que se oponían muy brutalmente. Esta es la apariencia de Anticristo. Pero entonces la apariencia de este Anticristo y sus actividades ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo, desde el comienzo de la historia humana. Y hasta ahora, de hecho, incluso hasta ahora, las actividades de este Anticristo nunca han dejado de cesar en la historia humana. Pero Anticristo aún no ha aparecido verdaderamente. Echemos un vistazo a 2 de Tesalonicenses capítulo 6, 2 de Tesalonicenses capítulo 6, versículos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministro de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces Anticristo aparecerá. Sin embargo, Dios todavía lo está bloqueando. No obstante, Anticristo aún no ha aparecido, pero las actividades del Anticristo aún no han salido a la luz. Eso no es cierto. Actualmente, ahora mismo, hay muchos hipócritas, fuerzas espirituales en esta tierra. Esto ahora mismo está presente, pero sabemos que el verdadero Anticristo aún no ha aparecido. El poder de Anticristo y las personas que se le parecen están desempeñando diferentes roles en esta tierra, diferentes funciones. Veamos ahora Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Veamos
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo está trabajando en este mundo, incluso ahora mismo. También echemos un vistazo al Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, el anticristo que se habla de aquí no es el que aparecerá al final de la historia real, pero digamos que son sus imitadores que han estado negando a Cristo. Hay fuerzas que se oponen a Cristo desde hace mucho tiempo hasta ahora, pero al final llegará el verdadero anticristo. Cuando llegue el real, finalmente, con su poderoso poder del anticristo, con el poder de Satanás, el dragón, al final hará su trabajo y finalmente será asesinado. Y después será arrojado en el eterno infierno. Así que un día, seguramente el cristiano salvo saldrá victorioso. Así como Jesucristo salió victorioso. Así como Dios salió victorioso, seguramente algún día saldremos vencedores. Pero el proceso será bastante difícil. Así que debemos ser conscientes. Incluso ahora, aunque el verdadero anticristo aún no haya venido, en este mundo hay cosas realmente difíciles, ¿no? Nos cuesta hacer bien la vida de fe, es difícil enseñar bien a los hijos y a los estudiantes también. Entonces, cuando pensamos en la gran tribulación que se enfrentarán los santos que permanecen en esta tierra, más adelante, durante el verdadero periodo de tribulación, será un verdadero suplicio, que es incomparable. Yo a veces pensaba así antes. Los jóvenes para la noche de alabanza, los hermanos de nuestro equipo de jóvenes, se preparan mucho y ayudan fervientemente juntos para hacerlo bien. Y también nuestros hijos salen y cantan himnos, bailan, hacen muchas cosas en el escenario. Y todos lo que hacen allí arriba es alabar a Dios y dar gloria a Él. Y dar alabanzas de victoria. Todos los hermanos participan y hacen obras de teatro, alabanzas. Pero allí arriba, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Nunca dicen cosas malas o negativas. Siempre es alabanza de victoria, gracia, algo positivo siempre. Viendo el contenido, esto es lo que yo pensé. Todo el mundo en su vida sufre. Pero yo también sufro también, obviamente. Pero para ellos, ¿cuán difícil será sus sufrimientos? Las cosas se pondrán más difíciles a medida que pase el tiempo en este mundo. Porque aparecerán más demonios. Todo el mundo en verdad tiene una espina en su corazón. A medida que avanzamos en nuestra juventud, nos casamos, tenemos hijos, trabajamos en el mundo y así estamos todo el tiempo, ¿no? Si alguien dice que esto es fácil, seguramente sea mentira. Claro, a veces hay cosas divertidas, puede ser gratificante, pero lo importante es que todo en este mundo es difícil. Sin embargo, los jóvenes estudiantes que tendrán que vivir en un futuro y también los hermanos y hermanas que estamos viviendo en un tiempo de tentaciones, si lo miramos así, cuán difícil es. Ese pensamiento me vino a la mente, porque ahora mismo es el momento que está más cerca de aparecer Satanás, anticristo, y por tanto la tentación será mucho más fuerte. Entonces, especialmente en la era actual, ser maestro tendrá muchas dificultades y obstáculos. Y seguramente tengan grandes preocupaciones. Esto es lo que yo pienso. Los pensamientos de los niños son diferentes al pasado. Antes era una época en la que la gente intentaba escuchar a los mayores cuando hablaban. Pero en estos días vivimos en una época en la gente no escucha ni siquiera a Dios cuando habla, ¿verdad? Entonces, el hecho de ser maestro en estos tiempos es un trabajo muy peligroso y difícil. Eso
dice que tenemos que orar mucho y trabajar muy duro para ellos. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y aunque el espíritu del anticristo está cerca, en esta era, Dios todavía protege a la iglesia. Estoy realmente agradecido con Dios, quien bloquea el espíritu del anticristo en la iglesia y aún conserva mi fe. Y al final el diablo nos seguirá desafiándonos con su poderosa arma. Su arma se llama el engaño e intentará quebrantarnos la fe. Entonces, si miramos Apocalipsis capítulo 12, aprendemos sobre el diablo. Cuando hablamos del diablo, ¿no se dice que es el espíritu más engañador del mundo? El mejor engañador del mundo es el diablo. Si le prestamos poca atención, lo que puede pasar es que seremos engañados por el diablo. Después de ser salvos, estamos viviendo una vida de aprender mucho la palabra. Y por tanto, hasta cierto punto, algunos podemos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Podemos tener ese pensamiento, pero una mente así también puede ser un blanco de objetivo para el diablo. Entonces tenemos que tener un corazón humilde y seguir aprendiendo y estar cerca de la palabra. Además, es realmente necesario aprender humildemente la palabra. Entonces, al final, como maestros, podemos hablar sobre el anticristo. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que el diablo emplea siempre el engaño. Una de sus armas más poderosas que utiliza es el engaño, siempre. Por eso esta última era la podemos llamar como la era del engaño. Vamos a ver San Mateo capítulo 24. Si vemos en San Mateo capítulo 24, aparecen los últimos días que habló Jesús en este mundo. Vamos a ver San Mateo capítulo 24, versículo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 24. Lo leo yo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Está escrito así. Entonces, la última era es una era en la que el engaño es muy fuerte, e incluso las personas que tienen un corazón fuerte serán engañados. Esta era del engaño es la generación que vendrá en el futuro. Incluso las personas que tienen un corazón fuerte serán engañados. Pero importante, ¿la persona que fue engañada es responsable también? Es verdad, es cierto. Las personas engañadas también son responsables. Vamos a ver Amós capítulo 2. Amós capítulo 2. Vamos a ver Amós capítulo 2, versículo 4. El profeta Amós profetizó en el reino de Judá, pero habla también de que el reino de Israel será destruido y que el reino de Judá también le queda poco tiempo. Pero cuando habla de la destrucción de Judá, en el versículo 4, dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Dice esto. Entonces Judá son personas que no deberían ser engañadas. Pero incluso Judá, que está más cerca de Jehová, que no debería caer ante las falsedades, que debe ser el último bastión, cayó en el engaño y la idolatría y las mentiras. El ídolo se convierte en el engaño y al final se encuentra con el fuego y la destrucción. Eso es el juicio final. Entonces, ¿dónde está el engaño final en esta era? Si lo pensamos, ¿dónde está el engaño? Si lo pensamos bien, puede ser la falsa iglesia. Entonces tenemos que proteger a nuestra iglesia. Tenemos que protegerlo bien. Entre las personas de la iglesia que tenemos que ser protegidas, nosotros profesores, estudiantes que estamos allí, y es nuestro trabajo protegerlos de ser engañados.
Vamos a ver Isaías capítulo 9, versículo 14. Busquemos Isaías capítulo 9 y leemos desde el versículo 14. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Versículo 16, muy importante. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Ahora, ¿no se corrompen los príncipes y gobernadores primero? Entonces, si ellos se corrompen, ¿qué pasará con el pueblo? ¿Qué pasará? ¿Qué le pasará al pueblo si todos reciben el castigo? Al final serán todos destruidos. Entonces, ¿qué verá y aprenderá el pueblo? ¿Y quién protegerá al pueblo? Esos son los ancianos y profetas, pero ellos primeramente fueron engañados y corrompidos. Esas personas arrastraron al pueblo porque estaban engañados y porque el pueblo no sabía, y aunque supiesen, no tenían el poder de enfrentarlos. Por eso los arrastran y al final, ¿qué pasa? Serán todos destruidos. Los salvos en este mundo, los cristianos que estamos en este mundo, ¿por qué tenemos que tener cuidado de estas cosas? Especialmente porque somos maestros. Los maestros tenemos la posición de liderar a los estudiantes y tenemos una gran responsabilidad. De hecho, la responsabilidad de un maestro es muy grande. Entonces, el tipo de vida que vivamos los maestros determina en última instancia cómo serán los niños. Entonces, la razón por la que Israel fue destruida y todas las personas que lo seguían fue que no obedecieron a Jehová y por tanto fueron engañados y todos perecieron, por lo que el final será miserable. Este tipo de cosas no deberían de pasar en la iglesia. Por ejemplo, el huerto de Edén. Dios estableció a Adán. Y por supuesto, Dios nombró rey a Adán en el huerto. Pero otro papel que puso a Adán fue el de atalaya. Adán debería haber protegido bien el huerto de Edén. No solamente el huerto, sino también a su esposa, Eva. Sin embargo, Eva fue seducida por el diablo y engañada. Se encontró con el diablo y al final Eva fue convencida por el diablo. ¿Y qué pasó después de eso? Sabemos bien, ¿no? Una de las razones por la que tenemos que criar bien a los hijos, muy bien, es para guardarlos del engaño. En realidad, si Adán hubiese protegido bien a Eva, él también habría sido protegido, porque él sabía bien la palabra. Pero como no protegió a Eva, Adán también terminó cayendo en el engaño. Entonces, vosotros, ¿cuál es la razón por la cual realmente tenemos que criar bien a los estudiantes cristianos salvos? Al final, la razón es para guardar bien mi fe hasta el final. Es una de las cosas que tenemos que hacer siempre. Entonces, en 2 Corintios capítulo 11, Pablo también escribe algo muy preocupante en la iglesia. Veamos 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados con la sincera fidelidad a Cristo. Así incluso dentro de los corintios, en la iglesia, habían personas que aceptaban otro Jesús, otro espíritu. Personas que aceptaron un evangelio diferente. Aceptaron esa lujuria y no guardaron bien su fe. Pero lo importante es que si una o dos personas aceptan, ¿qué ocurrirá después? Puede haber una situación muy peligrosa que toda la iglesia puede ser engañada. Entonces es importante que cada uno de ustedes sea consciente de esto. Sabemos que Anticristo aparecerá en esta tierra, pero eso no significa que cuando ese Anticristo aparezca, vendrá con ese poder. El espíritu de Satanás y el espíritu de Anticristo ya están ejerciendo poder espiritual en la tierra, y muchos de esos anticristos en realidad ya están en la tierra. Por delante de Anticristo, que realmente vendrá, ellos están haciendo muchas actividades y están haciendo muchas cosas, pero una de ellas es el trabajo del engaño.
A través del engaño están seduciendo a los recién salvos y a los que tengan la fe más débil. Entonces, al final, si esta gente cae, ¿qué pasará con los demás? Por eso tenemos que proteger bien a todos, porque si cae uno, realmente puede hacer que todos se tropiecen. Tenemos que proteger a los hijos correctamente y mantenerlos bien, para poder soportar bien esta situación tan negativa y superarla. Y con la ayuda del maestro se puede lograr. Por eso es imprescindible su función. Entonces, algún día sabemos que ganaremos y saldremos victoriosos, pero ese proceso no será fácil. Creo que esto es algo que ya hemos resuelto en nuestras mentes, pero aunque no será fácil, tenemos que también aguantarlo bien. Si los maestros no lo soportan, los niños tampoco lo soportarán. Entonces, perduraremos hasta el fin y oraremos por nuestros hijos. Hay muchas tentaciones en este mundo hacia los hijos, y su poder, el de Anticristo, sigue extendiéndose así. Averigüemos primero y luego sigamos asegurándonos de que los niños y los estudiantes realmente puedan tener una fe fuerte. Oremos por nosotros para que podamos liderarlos bien y sería bueno si realmente pudiéramos cumplir esto. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 20 y acabemos ya. Romanos capítulo 16, versículo 20. Leemos esto y ya terminamos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nosotros, por culpa del poder de Satanás, pasamos por muchos problemas. Pero lo importante es, como dije antes, al final Satanás caerá bajo nuestros pies. Lo pisaremos. Entonces sentiremos una gran satisfacción. Pero para eso tenemos que luchar contra ese Satanás ferozmente y salir victorioso. Es refrescante, ¿no? Es refrescante si luchamos y ganamos. Si ganamos, ¿verdad? Entonces, nos preparamos para luchar con Satanás y aferrarnos a nuestros hijos para que realmente podamos luchar juntos y vencer. Tenemos que tener un corazón muy duro contra Satanás. Ojalá ustedes sean maestros que luchen bien hasta el final, que luchen ferozmente y al final vean caer al demonio para que podamos sentir ese alivio. Eso espero de ustedes. Para acabar, oremos juntos. Dios, te amamos, Dios de poder y gracia. Gracias por ayudarnos y siempre estar juntos con nosotros. Realmente creemos que tú has establecido todo este pacto y esta historia y que también tú nos ayudarás. Aunque nos falte, por favor, ayúdanos a trabajar juntos por los preciosos hijos que Dios, tú, nos has confiado. Por favor, danos fuerza y aunque hay muchas tentaciones en este mundo y dificultades, Señor, oramos y nos aferramos a ti aún más, estudiando, aprendiendo la palabra y enseñando la palabra a los estudiantes. Por favor, ayúdanos que podamos continuar bien este proceso, trabajando duro y constantemente, hasta que tú vengas. Te pedimos también que nos ayudes para que podamos hacer bien el trabajo de maestros y proteger bien los hijos que tú nos has confiado. Por favor, ayúdanos a no perder ni a uno de ellos, que todos estemos aquí unidos y juntos, y que el Señor nos ayude a aguantar hasta el fin de los días y a estar juntos en la iglesia hasta el día de la venida de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús que tanto amamos. Amén.